La Plaza San Martín respiraba historia bajo un cielo encapotado, con edificios de mármol y vidrio que observaban en silencio o indiferencia los transeúntes que cruzaban el parque sin levantar la mirada. Era otoño y el viento frío arrastraba hojas secas que se acumulaban junto a los bancos gastados, criando pequeños remolinos dorados. Trajes caros y tacones apurados pisaban el empedrado antiguo sin pausa ni conciencia del mundo a su alrededor. Un grupo de ejecutivos discutía en voz alta sobre acciones y fusiones ajenos a todos salvo sus propios ecos en un rincón olvidado de la plaza. Un banco de madera astillado albergaba una figura diminuta, casi irrelevante para la ciudad que la rodeaba. Era una niña de unos 9 años, sentada en una silla de ruedas que chirriaba con cada movimiento, una de sus ruedas torcidas amenazando con colapsar. Su ropa estaba raída. El abrigo le quedaba grande y el cachecol viejo que envolvía su cuello parecía contener más historia que abrigo. Observaba el flujo constante de personas con una serenidad desconcertante, como si ya supiera que nadie se detendría. Aquel día, Julián Santoro descendió de su coche de lujo a pocas cuadras de su destino, frustrado por un atasco interminable. El viento le golpeó el rostro como una bofetada que no recordaba merecer y decidió atravesar a pie la plaza que tanto evitaba por considerarla ruidosa y caótica. Caminaba rápido, sin mirar a nadie, hasta que unos ojos grandes y oscuros se cruzaron con los suyos. Por un instante, algo lo obligó a frenar. Fue entonces cuando la voz de la niña lo detuvo en seco. Señor, porque sus ojos parecen tan tristes si usted lo tiene todo. El tiempo pareció hacerse trizas. Nadie lo había mirado a 100 años. Nadie se había atrevido a hablarle con tanta claridad. Sin miedo ni reverencia, Julián intentó seguir caminando, pero sus pasos se volvieron pesados. Se detuvo a unos metros, giró apenas el cuello, y la vio intentar ajustar la rueda torcida con sus manos pequeñas y heladas. Algo dentro del dalgo oxidado, dormido, se quebró silenciosamente. El silencio en el interior del café contrastaba con el bullicio de la ciudad que zumbaba tras los vidrios empañados. Martina sostenía con ambas manos una taza de chocolate caliente que temblaba ligeramente por el frío o por la emoción. Sus dedos estaban enrojecidos y un trozo de lana desgastada colgaba de su cachecol como un recuerdo aferrado al cuello. Julián la observaba desde el otro lado de la mesa, con las manos entrelazadas y los ojos clavados en ella, intentando entender cómo una niña tan frágil podía hablar con tanta serenidad sobre su tragedia. Sin adornos ni lágrimas, Martina le contó que había perdido a su madre en un accidente y que su padre, superado por la adicción y la culpa, había desaparecido. Le hablaba como quien repite una historia tantas veces que ya no duele igual. Pero Julián sentía cada palabra como un puñal lento. Él no respondió de inmediato. No supo qué decir. Algo en la forma en que ella hablaba, en cómo no pedía nada, ni lástima ni ayuda, lo descolocaba por completo. Era como si en esa pequeña voz habitara una verdad que nadie más se atrevía a pronunciar. Durante años, Julián había dirigido empresas, comprado compañías, despedido ejecutivos sin pestañear, pero ahora, frente a esa niña de piernas inmóviles y mirada luminosa, se sentía vulnerable. Cuando Martina terminó de hablar, bajó la vista y susurró: pero sigo soñando, ¿sabe? Me gusta imaginar cómo sería dormir en una cama de verdad. Fue entonces cuando Julián se inclinó ligeramente hacia adelante, sin pensarlo, y dijo en voz baja, como si se hablara a sí mismo: ven conmigo, hoy vas a dormir en un lugar caliente. Julián no se reconocía en sus propios gestos. Caminaba junto a Martina por la vereda, empujando con torpeza su silla de ruedas maltrecha, mientras ella le señalaba detalles del camino con la inocencia intacta de quien aún encuentra belleza en lo simple: una hoja que giraba en el aire, un perro dormido en una esquina, el vapor que salía de una alcantarilla. El contraste con su mundo de concreto y datos era abrumador. Al llegar a su mansión, una construcción minimalista de cristales ahumados y mármol pulido, la niña lo miró como si se tratara de un castillo encantado. Julián se detuvo en la entrada, observando cómo las luces automáticas se encendían solas al detectar su presencia. Por primera vez sintió que aquella casa era demasiado grande para alguien solo. Al entrar, fueron recibidos por el eco. La casa estaba impecable, silenciosa.
Estéril, Martina giraba la cabeza a cada paso, asombrada, mientras Julián observaba cómo sus ojos se iluminaban con cada rincón descubierto. La llevó hasta una habitación de huéspedes, con una cama de sábanas de algodón egipcio que nunca había sido usada. Ella la miró con cierto respeto y luego, sin dudar, se dejó caer de espaldas. Soltando una carcajada suave, Julián la observó desde la puerta sin decir palabra. Algo en su pecho se movía. No era dolor, no era miedo, era otra cosa, algo que no sabía nombrar. Mientras ella cerraba los ojos por un momento, murmuró: huele a limpio y a sueños nuevos, y Julián supo, sin entender cómo, que esa noche sería la primera de muchas que ya no pasaría solo. Julián intentó mantener el control durante los días siguientes, como si esta nueva presencia en su rutina pudiera ser contenida por una leyenda estructurada o por límites claros, pero Martina desarmaba cualquier intento de rigidez con su manera sencilla de habitar los espacios. No pedía nada, pero agradecía todo con una sonrisa o con frases inesperadas que lo dejaban sin palabras. A los pocos días había llenado el aire de la casa con sonidos nuevos, risas, preguntas, incluso canciones tarareadas bajito mientras dibujaba en hojas que Julián trajo de su estudio. Él la observaba desde lejos como un intruso en su propia casa, fascinado por cómo alguien tan pequeño podía transformar un espacio entero solo con su presencia. Sin embargo, no todos compartían ese asombro. La gobernanta de la casa, una mujer mayor de rostro severo y modales impecables, lo enfrentó en la cocina una mañana. Le dijo que aquello era una irresponsabilidad, que traer a una niña desconocida sin consultar a los abogados era peligroso. Julián no respondió de inmediato, solo la miró fijamente como si evaluara una ecuación compleja. Finalmente, dijo con voz baja pero firme: no la traje por impulso. La traje porque, por primera vez, no pude seguir de largo. La mujer bajó la mirada, pero no sin antes advertirle: los medios sabrán de esto pronto, y cuando lo hagan, será usted quien pague el precio. Julián entendía los riesgos, pero ya no podía dar marcha atrás, no después de haber visto cómo Martina transformaba el silencio en hogar. Las advertencias no tardaron en materializarse. Una semana después, la historia apareció en un medio digital de alcance nacional. Magnate de la tecnología aloja niña en situación de calle. ¿Gesto humanitario o estrategia de imagen? Julián leyó el artículo en la pantalla de su tablet sentado en el borde de su cama. Mientras Martina dormía en la habitación contigua, sintió una mezcla de ira y resignación. Sabía que su mundo del corporativo, el financiero, no entendía de actos desinteresados. Para ellos, cada movimiento debía tener una razón estratégica, pero esta vez no la había. No podía explicar con lógica por qué no había sido capaz de seguir caminando aquella tarde en la plaza. Al día siguiente, sus abogados lo visitaron, llevaron documentos, evaluaciones de riesgo, protocolos de emergencia. Le explicaron que, si insistía en mantener a Martina en la mansión, debería iniciar un proceso legal de tutela o adopción, y que eso implicaba una exposición mediática aún mayor. Julián los escuchó en silencio, tamborileando los dedos sobre el brazo de su silla. Luego, simplemente dijo: prepárenlo todo. No voy a dejarla ir. Uno de los abogados alzó una ceja, incrédulo. ¿Estás seguro? Esto podría costarle contratos millonarios. Entonces perderé contratos. Pero no voy a perderla a ella. Fue la primera vez en años que Julián habló desde el corazón, no desde la razón, y supo, con una certeza indiscutible, que esa decisión cambiaría todo. Martina comenzó a percibir el peso de todo aquello, aunque nadie se lo explicara abiertamente. Notaba las miradas largas de la gobernanta, el murmullo apagado de los abogados en la entrada, y el hecho de que Julián pasara más tiempo al teléfono que a su lado. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de la mansión, se acercó sigilosamente a la puerta principal. Llevaba puesto su viejo abrigo y el cachecol gastado, aferrando con fuerza la manija de su silla. Quería regresar a la plaza, al banco roto que conocía, antes de convertirse en un problema mayor para él. No dejó nota, no miró atrás. Julián la encontró minutos después, ya en la entrada de la plaza, empapada hasta los huesos. La escena lo golpeó como un déjà vu invertido. Allí estaba ella, no como el día que la conoció, sino más frágil,
más vulnerable. Se acercó rápido, sin importar que su traje absorbiera el agua como una esponja. Se arrodilló frente a ella y tomó las ruedas con las manos firmes. ¿Por qué te vas?, preguntó, con la voz cargada de algo que ni él reconocía. Martina lo miró con los ojos empañados por la lluvia y respondió apenas audible, porque no quiero ser tu problema. Él cerró los ojos un instante, sintiendo como esas palabras le abrían un vacío en el pecho. Sin más, la cubrió con su propio abrigo y la empujó de regreso a la mansión, decidido a no volver a permitir que el miedo la alejara. La lluvia de aquella noche dejó a Martina con fiebre alta al amanecer. Julián la llevó de inmediato al hospital privado más cercano, sin importar los murmullos de curiosos o las cámaras que, de algún modo, ya habían llegado hasta la puerta. En la sala de urgencias, la niña parecía aún más pequeña entre las sábanas blancas, con el cabello húmedo pegado a la frente. Julián se sentó junto a la cama, sin apartar la vista, como si temiera que desaparecería si parpadeaba. No recordaba la última vez que había permanecido tantas horas en un mismo lugar, sin mirar el reloj, sin revisar correos, sin pensar en juntas o contratos, cuando el médico salió con los resultados. Habló de una infección pulmonar causada por la exposición al frío y a la humedad. Nada irreversible, pero requeriría varios días de cuidados intensivos. Julián sintió un alivio mezclado con culpa. Tomó la mano de Martina y ella, con voz débil, le hizo una pregunta que lo dejó inmóvil. Si me muero, ¿vas a olvidarte de mí? Él la miró fijamente y algo en su interior cedió de golpe. Le apretó la mano con suavidad y con la voz quebrada respondió: tú fuiste la primera persona que me enseñó a sentir de nuevo. No podría olvidarte ni en 1000 vidas. En ese instante supo que no se trataba solo de cuidarla unos días, era el comienzo de una decisión irrevocable. El día siguiente a la pregunta que le quebró la voz, dejé de delegar. Fui yo quien llamó a la defensoría, quien pidió cita con el juzgado de familia, quien esperó en la fila en traje empapado aún del hospital, manos heladas. Expediente contra el pecho, como cualquier ciudadano que suplica por algo que no se compra. En la sala de entrevistas, una trabajadora social me miró por encima de las gafas. Señor Santoro, ¿comprende el alcance legal y emocional de una adopción? No es caridad. Asentí sin escapatoria posible. Le hablé de un incendio cuando tenía 14, de un niño que aprendió a apagar sentimientos para no volverse ceniza. Le hablé de una plaza, de una silla que chirría, de una pregunta lanzada, como salvavidas. Firmé formularios, entregué certificados, abrí mis finanzas, mi historial médico, mi casa. Sobre todo, abrí lo único que había mantenido blindado, mi miedo. Cuando entré al despacho del juez, respiré hondo antes de hablar. No busco limpiar mi imagen, busco una familia. Ella me encontró, y yo no voy a perderla por burocracia o por vergüenza. El juez, un hombre de barba gris y ojos cansados, sostuvo mi mirada sin pestañear. Las palabras conmueven. Señor Santoro, los hechos deciden. Volví al hospital con los papeles en la carpeta y el corazón como un tambor torpe. Martina dormía con el suero a media luz, el cabello pegado a la frente y un muñeco de trapo que la enfermera le había acercado entre los brazos. Me senté a su lado y esperé a que abriera los ojos. Cuando lo hizo, sonrió con esa calma que desarma. Terremotos. ¿Volviste?, susurró. Tragué saliva. No me fui. Fui a hacer que esto nosotros exista también en los libros del Estado. Me pidió que acercara la silla. Tomó mi mano, tibia y pequeña, y me la acomodó en la mejilla como si supiera exactamente dónde curaba. Yo también tengo miedo, dijo tras una pausa, pero cuando respiras así, despacio, siento casa. No prometí valentía eterna ni finales perfectos. Prometí presencia. No sé pilotar tormentas. Sin temblar, Martina. Pero si te agarras a mí, tiemblo con vos. Y nos quedamos. Afuera, los flechis empezaban a reunirse. Adentro, por primera vez en décadas, yo me quedaba. El altamédica llegó 3 días después, con instrucciones precisas y una lista de medicamentos que memoricé como si fueran códigos vitales. La llevé a casa en silencio, no por falta de palabras, sino porque sentía que cualquier frase interrumpiría ese momento improbable. Ella, envuelta en una manta, mirando por la ventanilla como si el mundo se abriera por primera vez. Al entrar en la mansión, no la conduje a la habitación de huéspedes.
Quería que sintiera que pertenecía allí de manera irreversible. Subimos al segundo piso y abrí una puerta que hasta entonces había permanecido cerrada. Era un espacio, recién transformado, paredes color cálido, cortinas ligeras que dejaban entrar la luz, un escritorio pequeño junto a la ventana y, en el centro, una cama baja cubierta con colchas de tonos suaves. En una esquina, una estantería con libros infantiles y un globo terráqueo que giraba con el más mínimo toque. Martina soltó una risa breve de sorpresa. Y luego se giró hacia mí. Es mi cuarto. Asentí conteniendo algo que pugnaba por salir en la garganta. Es tu casa. La adaptación no fue inmediata, pero sí constante. Entre sesiones de fisioterapia, visitas médicas y tareas escolares improvisadas en la biblioteca, la rutina fue adquiriendo un ritmo extraño, hecho de pausas y pequeños triunfos. Una mañana, mientras la ayudaba a ajustar la nueva silla de ruedas que había mandado fabricar a medida, la vi erguirse con un orgullo silencioso. No era solo el metal reluciente y el diseño ergonómico, era la dignidad recuperada en su postura. La certeza de que ya no dependía de ruedas torcidas y chirriantes para moverse. Aquella tarde, en la terraza, le propuse algo que llevaba semanas gestando, la creación de la Fundación Martina. Le expliqué que no sería un gesto simbólico, sino una red real de apoyo para niños con discapacidad que vivían en la calle. Ella escuchó en silencio, al final. Sonrió con una mezcla de timidez y firmeza. Entonces no soy solo yo la que encontraste en la plaza, negué con suavidad. Eres tú y todos los que vienen detrás. Esa noche, mientras cerraba las cortinas de su cuarto, comprendí que, sin proponérmelo, me había convertido en lo que jamás creí posible. Un hogar. La noticia de la Fundación Martina se expandió más rápido de lo que imaginé. Esta vez, la prensa no hablaba de estrategia de imagen, sino de cifras concretas: 10 camas en la primera casa de acogida, 3 sillas de ruedas donadas en la primera semana, voluntarios ofreciendo tiempo y recursos. Lo sorprendente fue que, en cada entrevista, Martina insistía en estar presente. Sentada a mi lado, respondía a las preguntas con una naturalidad que yo envidiaba. No repetía discursos preparados. Hablaba de frío, de hambre, de cómo el sonido de las ruedas viejas le recordaba que no podía escapar de la plaza hasta que un hombre con ojos tristes se detuvo. Yo la escuchaba y me veía en sus palabras, reconociendo como ella narraba. Mi cambio más que el suyo 3 años después, estaba de pie literalmente a mi lado en un auditorio abarrotado, gracias al exoesqueleto desarrollado por mi empresa. Martina daba pasos lentos pero firmes hacia el centro del escenario. El murmullo de la gente se transformó en un silencio reverente. Ella tomó el micrófono y, sin mirar un guión, dijo: sí, alguien me hubiera dicho que un día caminaría y hablaría aquí. Habría pensado que era una broma, pero hay encuentros que te salvan la vida, incluso cuando no sabías que estabas perdido. Yo observaba a una niña que ya no era solo mi hija adoptiva, sino una voz que inspiraba a cientos. En la primera fila vi a una pequeña en silla de ruedas, con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo su propio futuro, y supe que el ciclo continuaba. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana. Al bajar del escenario, Martina aún llevaba el exoesqueleto puesto, y yo caminaba a su lado, sosteniendo discretamente uno de los soportes para ayudarla con el equilibrio. Los aplausos todavía resonaban en mis oídos, pero lo que realmente me conmovía era la sensación de que todo había valido la pena: los juicios mediáticos, las noches de hospital, las reuniones canceladas, incluso la incomodidad de enfrentar mis propios fantasmas. En el pasillo lateral del auditorio, la niña que la había mirado desde la primera fila se acercó tímidamente, acompañada por su madre. Llevaba el cabello recogido en 2 trenzas y las manos apretadas en su regazo. ¿Puedo tocarlo?, preguntó, señalando el exoesqueleto. Martina sonrió y asintió, inclinándose un poco para que la pequeña pudiera palpar las piezas metálicas. Algún día tendrás el tuyo, le dijo con una convicción que me recordó la primera vez que soñó en voz alta conmigo.
Mientras las veía hablar, entendí que el verdadero milagro no había sido sacarla de la plaza, sino haber aprendido a dejar que ella entrara en mi vida hasta derribar todos mis muros. La fundación ya no era solo una organización, era una extensión de lo que nos habíamos convertido, una familia con puertas abiertas. Esa noche, al regresar a casa, encontramos el viento otoñal golpeando las ventanas del salón. Me quedé de pie un momento mirando hacia el sofá donde ahora había mantas y libros infantiles y recordé la primera vez que la vi, en aquel banco roto, con la rueda torcida y la voz que me desnudó el alma. ¿Por qué sus ojos parecen tan tristes si usted lo tiene todo? Sonreí para mis adentros. Ya no los tenía, ahora estaban llenos. Esa noche, mientras ella dormía en su habitación, el cuarto que alguna vez fue solo una idea y ahora rebosaba de vida, me senté en el borde de la cama, observando cómo su respiración tranquila marcaba un ritmo que me anclaba. La lámpara tenue iluminaba el cachecol viejo, doblado con cuidado sobre la silla junto a la cama, como un testigo silencioso de lo lejos que habíamos llegado. Lo había querido guardar desde el primer día, pero ella insistió en conservarlo. Es mi historia. Y las historias no se tiran. Me di cuenta de que ese trozo de lana era como las cicatrices, no desaparecen, pero nos recuerdan que sobrevivimos. Al salir de la habitación, recorrí el pasillo con pasos lentos, deteniéndome frente a una gran ventana desde la que se veía la ciudad dormida. Recordé con claridad el frío de aquella tarde en la Plaza San Martín, el instante exacto en que su pregunta me rompió las defensas, y la imagen de su pequeña figura luchando contra la rueda torcida. Nunca antes había pensado que alguien pudiera salvarme sin proponérselo. Antes creía que el poder estaba en cambiar el destino de otro. Ahora sabía que el verdadero poder era dejar que alguien cambiara el mío. Y en ese silencio nocturno, con la certeza de que ella estaba a salvo bajo el mismo techo, entendí que el hogar no era un lugar, era una persona. Con el paso de los meses, la rutina adquirió un sabor distinto: desayunos con tostadas y risas, tardes de fisioterapia convertidas en juegos, y noches en las que leíamos juntos antes de dormir. La fundación crecía, pero no dejaba que el trabajo me alejara de lo que realmente importaba. Había delegado tareas, confiado en un equipo que compartía la visión, y así podía estar presente en cada avance de Martina. Un día, durante una de sus sesiones, la vi levantarse sola del asiento con el apoyo de las barras paralelas. Dio 2 pasos, vacilantes pero decididos, y me miró como si quisiera grabar mi reacción para siempre. Viste, no siempre voy a necesitar ruedas, dijo entre jadeos. Sentí un orgullo tan intenso que tuve que mirar al suelo para contener la emoción. Esa misma tarde, mientras la llevaba de regreso a casa, pasamos por la Plaza San Martín. Ella pidió que nos detuviéramos un momento. Desde la ventana del coche observó el banco viejo, el mismo donde la encontré. No dijo nada al principio, pero luego giró hacia mí y sonrió. No es un lugar feo, ¿sabes? Es solo que yo ya no vivo ahí. Sus palabras eran simples, pero cargaban la fuerza de toda una transformación. En ese instante entendí que no se trataba de borrar el pasado, sino de construir un presente tan sólido que el pasado ya no tuviera el poder de definirla. Arranqué el coche y, mientras nos alejábamos, el banco quedó atrás, pequeño y difuso, como un capítulo cerrado. La noche de la inauguración oficial de la segunda casa de acogida de la fundación fue un punto de inflexión. Martina, ya más segura con su exoesqueleto, insistió en ser quien cortara la cinta. Había prensa, voluntarios, familias beneficiadas y un murmullo de expectación llenando el aire fresco de otoño. Cuando el aplauso estalló tras el corte, ella tomó el micrófono y habló sin miedo. Este lugar no es solo para dormir bajo techo, es para que nadie vuelva a sentirse invisible, porque yo sé lo que es que te miren y no te vean. Su voz, clara y firme, resonó más fuerte que cualquier discurso que yo pudiera dar. Yo la observaba desde un costado, con una mezcla de admiración y gratitud, sabiendo que su historia estaba tocando fibras profundas en cada persona presente. Después del evento, nos quedamos solos en la sala principal, aún impregnada del aroma a flores y del eco de los aplausos. Ella se dejó caer en un sillón, exhausta pero con una sonrisa amplia. ¿Sabes? Hoy sentí que todo lo que viví antes tuvo sentido, dijo.
mirando hacia el techo como si hablara consigo misma. Me senté frente a ella y sin pensarlo respondí, no fue el destino el que nos puso en la misma plaza ese día. Martina, fuiste tú. Llamándome sin saberlo, ella me miró en silencio durante unos segundos y luego, con esa naturalidad que me desarma, susurró, entonces, gracias por escuchar. Y en ese momento supe que, aunque la fundación creciera y ayudara a Miles, para mí todo seguiría reduciéndose a eso, haberla escuchado aquella primera vez unas semanas después. Recibimos una invitación para hablar en un congreso internacional sobre inclusión y tecnología. Era la primera vez que viajaríamos juntos fuera del país, y Martín estaba tan emocionada que hizo una lista de todas las cosas que quería ver desde el avión. En el escenario, frente a cientos de asistentes, yo hablé de cómo la innovación podía transformar vidas, pero ella llevó el mensaje a un plano más profundo. La tecnología es poderosa. Sí, pero nada es más poderoso que la decisión de detenerse y mirar a alguien a los ojos. Esa frase hizo que la sala entera se pusiera de pie para aplaudir. La miré y supe que había superado todo lo que yo alguna vez imaginé para ella. Al regresar, pasamos por la Plaza San Martín, esta vez de noche. Las farolas iluminaban el banco de madera, ahora vacío, pero con el mismo desgaste de siempre. Me detuve y le pregunté si quería bajar. Asintió. Caminamos de ella con su exoesqueleto hasta el mismo lugar donde me detuvo por primera vez. Nos sentamos en silencio, dejando que el frío del otoño nos envolviera. Después de un rato, dijo, ¿sabes qué es lo mejor de este banco? Que ya no me duele mirarlo. Yo la miré de reojo, sintiendo que esas palabras cerraban un ciclo, y entendí que, aunque el pasado nunca se borra, el presente puede ser tan luminoso que las sombras dejan de asustar. La vida en la mansión había cambiado de una forma que, tiempo atrás, me habría parecido inconcebible. Donde antes reinaba un silencio estéril, ahora había dibujos pegados en la nevera, zapatos pequeños en la entrada y una risa que rebotaba por los pasillos. Yo, que alguna vez medía mi tiempo en contratos cerrados y cifras de mercado, ahora lo medía en los pasos que Martina lograba dar cada semana, en las páginas de los libros que leía antes de dormir, en los mensajes que recibíamos de familias, agradecidas por el trabajo de la fundación. Cada día era una reafirmación de que no la había rescatado yo. Nos habíamos salvado mutuamente. Una tarde de domingo, mientras preparábamos juntos una receta que ella había aprendido en una de las casas de acogida, se detuvo de repente y me miró con seriedad. ¿Te acuerdas de cuando me preguntaste por qué quise volver a la plaza aquella noche de lluvia? Asentí, recordando el nudo que sentí entonces. Es que tenía miedo de que un día cambiaras de opinión. Dejé la cuchara de madera a un lado y me agaché para mirarla, los ojos. Martina, la única opinión que ha cambiado es sobre mí mismo. Antes pensaba que estaba mejor solo. Ahora sé que estaba equivocado. Ella sonrió con esa mezcla de alivio y picardía que la caracteriza. Entonces supongo que ya no tengo que escapar más, ¿no? Respondí, ahora solo tienes que quedarte con el tiempo. Dejé de temerle a la palabra futuro. Antes era un concepto que evitaba, como si planificar afectos fuera un riesgo demasiado alto. Ahora, el futuro tenía rostro y nombre y se construía día a día con pequeños ladrillos de confianza. Empecé a imaginar cómo sería verla cumplir 15 años, graduarse, tomar sus propias decisiones, incluso, a veces, me descubría pensando en qué legado quería dejarle más allá de lo material. La fundación ya tenía 3 sedes y un programa de becas para estudios y cada iniciativa llevaba su impronta, accesibilidad, dignidad, empatía. Lo que antes era un proyecto filantrópico se había convertido en una misión vital. Una noche, mientras cerrábamos las cuentas anuales de la fundación en mi despacho, Martina se acercó con una carpeta bajo el brazo. Quiero que veas algo, dijo. Era un diseño hecho a mano de una casa de acogida adaptada para niños con diferentes discapacidades. En la parte inferior había escrito, para que todos tengan un lugar donde ser vistos. Me quedé en silencio, conmovido por la claridad de su visión. ¿Quieres que lo construyamos?, pregunté. Ella sintió con una determinación que no admitía dudas. Sí, y quiero ayudar en todo. En ese momento entendí que, sin darme cuenta, le había transmitido más que un techo y cuidados.
Le había dado la convicción de que su voz podía cambiar realidades, y eso, pensé, era el verdadero sentido de haberla encontrado aquella tarde en la plaza. El proyecto de la nueva casa nos llevó meses de trabajo conjunto. Ella participaba en cada reunión, a veces callada, tomando notas en su cuaderno, otras, levantando la voz para proponer detalles que yo jamás habría considerado, la altura de las ventanas para que un niño en silla de ruedas pudiera mirar afuera sin esfuerzo, la ubicación de los interruptores de luz, un rincón con cojines y libros para las tardes de lluvia. Los arquitectos y voluntarios comenzaron a mirarla con el mismo respeto que yo. Ya no era la niña que había llegado envuelta en frío y silencio, sino una joven con ideas firmes y un propósito claro. Me sorprendía descubrir que, en esas reuniones, yo aprendía más de ella que ella de mí. El día en que colocamos la primera piedra, Martina llegó temprano, con el cachecol viejo cuidadosamente doblado en su regazo. Lo ató a la valla provisional de la obra como un estandarte improvisado. Para que no olvidemos de dónde venimos, dijo. Y todos los presentes guardaron un instante de silencio. Yo la observaba con un nudo en la garganta, sabiendo que ese gesto condensaba todo nuestro recorrido de una plaza inhóspita a un espacio que, algún día, sería hogar para otros. Cuando me tomó la mano frente a todos, no hubo discursos que igualaran la fuerza de ese momento. Era la prueba viva de que, a veces, la mayor obra que uno puede construir no está hecha de ladrillos ni acero, sino de vínculos que resisten cualquier tormenta. La construcción avanzó con un ritmo que parecía seguir el pulso de nuestras propias vidas, entre visitas a la obra, reuniones de la fundación y momentos en casa. Descubrí que la relación con Martina había pasado de ser una conexión de rescate a una verdadera alianza. Ella se ocupaba de tareas de organización, revisaba presupuestos con una concentración admirable y siempre encontraba tiempo para visitar a los niños de las otras sedes, llevando consigo esa capacidad única de hacer que cada uno se sintiera visto. Yo la acompañaba, observando cómo su historia se convertía en inspiración tangible para quienes todavía estaban en medio de la lucha. Una tarde, mientras regresábamos en coche de una de esas visitas, me preguntó si alguna vez había pensado en escribir nuestra historia, no para hacernos famosos, aclaró, sino para que otros sepan que es posible encontrar familia en los lugares más inesperados. La pregunta me dejó en silencio por varios minutos. Nunca había pensado en poner en palabras todo lo vivido, quizá por miedo a revivir ciertos momentos. Pero al mirarla, entendí que ya no había heridas abiertas, solo cicatrices que contaban de dónde veníamos. Si lo hacemos, lo escribiremos juntos. Le respondí. Su sonrisa fue suficiente para que supiera que, tarde o temprano, ese libro vería la luz, y que no sería un final, sino otra forma de seguir caminando juntos. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad